Hola, mi nombre es Lizeth Caterina Martínez Díaz, soy de la ciudad de Santiago de Cali y me encuentro aquí en la ciudad de Bogotá desde enero de 2018 y estudio en la Normal María Montessori y les contaré acerca de mi historia de vida en la evaluación. A lo largo de mi experiencia educativa me encontré con diferentes formas evaluativas aplicadas por profesores en las diferentes instituciones educativas donde cursé mis años. Aunque han sido muchos años de estudio, desde mi preescolar hasta este momento que estoy haciendo mi carrera profesional, me doy cuenta que aún se ven muy arraigadas las evaluaciones tradicionales como en las épocas antiguas, o al menos se mantienen muchos aspectos de esta. A pesar que diversos pedagogos han abolido estas prácticas tradicionales, la verdad es que se sigue aplicando en las escuelas algunas de estas prácticas, como el aprendizaje memorístico. Desde que estaba en preescolar era aprenderse los colores, las vocales, los números del 1 al 10, sin darle sentido a este aprendizaje, como podemos ver en la imagen. Y eso que en el preescolar era más didáctico y práctico. Pero cuando pasé a primaria me encontré con una evaluación más memorística, lo que conllevaba también a castigos físicos por parte de mis padres y profesores, por no retener en una memoria las letras como el abecedario o las tablas. Los profesores en primaria hablan de conceptos teóricos y utilizan libros y guías. El aprendizaje no era significativo puesto que mi aprendizaje era memorístico. Para recurrir a las pruebas y exámenes tenía que recurrir a lo que tenían mis apuntes y grabármelo memorísticamente para poder ganarlos. Pero este aprendizaje no era significativo, por eso no permanecía a largo plazo. Los maestros buscaban sancionar y castigar con la evaluación. La evaluación era una forma de coachar a los estudiantes, puesto que las preguntas eran tan difíciles que a veces ni las universidades las ponían. La evaluación era tradicional y el maestro hacía que el estudiante aprendiera lo que él quería, no le daba la oportunidad a la creatividad y el aprendizaje no era formativo, puesto que no era desde la experiencia y los saberes previos. Estos exámenes, al implementarse a la prueba final, era un aprendizaje memorístico y mecánico. En otras palabras, a los maestros les interesaba el aprendizaje cognitivo y no el aprendizaje significativo. Las escuelas solo implementaban la evaluación del maestro al alumno y no le permitían al alumno hacer una autorreflexión y una autoevaluación. Tampoco la coevaluación existía en ese tiempo. Hablemos de la historia de la evaluación en dos periodos. El primero, pretileriano, que es la prehistoria 1930, donde Ralph Tyler inició el proceso de evaluación. El segundo periodo es post-tayleriano, de 1930 hasta la actualidad. En la prehistoria, los procesos de evaluación fueron utilizados en China para seleccionar sus funcionarios. En la Biblia aparecen pasajes que hacen referencia al justo juicio de Dios. En el siglo V a.C. se utilizó una especie de cuestionario utilizado por Sócrates y otros maestros. En la antigua Roma, Cicerón introdujo unos planteamientos para evaluar la elocuencia de los discípulos. En 1679, Juan Amós Comenio, considerado el padre de la pedagogía, publicó la Didáctica Magna, donde hace notar la importancia de que lo señalado se haya aprendido. En 1974, Edward Tordicke encontró la conexión estímulo-respuesta. Habló por primera vez de psicología educativa y de una prueba de adiestramiento de conductas de los niños y jóvenes a partir de experimentos con perros. Después, John B. Watson aparece con la teoría conductista y su precursor es este psicólogo. La base de esta teoría dio un marcado énfasis a los resultados de aprendizaje. Continuamos con la evaluación punitiva, la cual es un instrumento de control y disciplina, lo que permite la sanción social, donde el error, más que un factor de aprendizaje, es un instrumento de penalización.
Finalizando el siglo XIX hasta los años 20, podemos ver que se introduce la escuela nueva, el cual aparece con nuevos elementos de evaluación procesual cualitativa. En diversas partes del mundo se llevan reformas con el fin de recuperar la evaluación y la educación y el aprendizaje, aunque es importante señalar que los resultados de las evaluaciones no son siempre los esperados. Entonces, ¿cómo podemos saber si los estudiantes realmente estamos aprendiendo? Entonces, la sociedad, los maestros y en general, siempre se ha culpado a los estudiantes de los resultados de estas pruebas, pero en realidad, ¿estamos seguros que evaluamos de manera correcta el aprendizaje de los estudiantes? Para empezar, podemos decir que se evalúa solo el resultado y no el proceso del aprendizaje. Se evalúa solamente las personas, o sea, es decir, se evalúa el resultado del examen sin tener en cuenta el entorno, los medios, las condiciones, el tiempo y los contextos. Lo que hacemos es estandarizar a los alumnos en bueno, regular y malo. Entonces, ¿por qué no se evalúan a todos con la misma vara si todos somos inteligentes, teniendo en cuenta las inteligencias múltiples, lo que nos hace seres humanos diversos y que aprendemos de forma diferente? Así pues, tenemos diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. La evaluación auténtica tiene mucho que ver con la participación del alumno en la evaluación y se refiere al hecho de que evaluar situaciones de aprendizaje auténticas se deben emplear, es decir, situaciones de aprendizaje significativas y vivenciadas desde la experiencia, evaluar el aprendizaje contextualizado y las cuestiones relevantes de la vida real. Por lo tanto, la evaluación auténtica es una evaluación por competencias, es una evaluación que favorece la autonomía en el aprendizaje y en la metacognición del niño. Es una evaluación coherente con las actuales corrientes pedagógicas que le dan poder al alumno para que él aprenda del error. Pero por encima de todo, esta evaluación es diferente de la evaluación tradicional, puesto que rompe el vínculo de asociación entre la evaluación y la calificación. Es todo aquello que nos permite adquirir competencias, destrezas y habilidades que no se pueden conseguir de otra manera sino a través de la evaluación auténtica, puesto que se tiene en cuenta la autoevaluación, donde el alumno evalúa su propio proceso de aprendizaje, donde puede reflexionar por medio de estrategias de pensamiento. También está la coevaluación. Esta evaluación se evalúa entre iguales y entre pares de un mismo salón y sirve para evaluarse y reflexionar entre sí. Hablemos ahora un poco de las pruebas estandarizadas, puesto que un gran error de la prueba PISA y de otras pruebas es que todos estos sistemas de medición lo que tratan es de medir, como dice, a las personas sabiendo que somos desiguales. Así pues, este gran error de las políticas educativas de los últimos 20 años ha sido buscar homogeneizar lo diverso. Primero tenemos que tener en cuenta la formación docente, debe ser una formación en pro del futuro de las nuevas tendencias, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta los nuevos contextos, las nuevas modas, también teniendo en cuenta el mundo actual y moderno. Así pues, se debe dignificar profesionalmente al docente, es la primera tarea que debemos hacer. Ahora hablemos de las técnicas y instrumentos de evaluación, ya que estos son los recursos que utiliza el maestro para evaluar el aprendizaje del alumno, ya que estos son portafolios, rúbricas, listas de chequeo, pruebas, entre otras, y son utilizados para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Cada técnica de evaluación se acompaña de sus propios instrumentos, definidos como recursos estructurados y diseñados para fines específicos. El diario de trabajo es otro instrumento que puede elaborar el docente para recuperar la información del alumno, en el cual se registra una narración breve de la jornada, de los hechos o de las circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo del docente. También están las técnicas de desempeño, son aquellas que requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación.
También involucra la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores puestos en juego para el logro de los aprendizajes. Pienso que la evaluación debe servirnos para analizar el aprendizaje del grupo. Se comienza con una evaluación diagnóstico que nos permite saber el aprendizaje del alumno. También para conocer el tipo de aprendizaje que vienen los niños, también su tipo de inteligencia. Podemos también utilizarlo para saber si están cumpliendo con los objetivos de enseñanza. Y también nos permite saber el aprendizaje y el nivel en el que se encuentra el niño. Si hay fallas, se pueden superar a tiempo con la evaluación. Con la evaluación se puede propiciar la reflexión de los alumnos en torno a su propio proceso de aprendizaje. No debe dejarse para el final del curso, sino que se debe llevar como un proceso. Por lo tanto, este es un proceso de aprendizaje tanto para los alumnos como para los profesores.